Hay miedos que nacen en la oscuridad. Y hay otros que nacen en los lugares donde deberíamos sentirnos más seguros. Una iglesia vacía. Una oración pronunciada a medianoche. Una figura inmóvil observando desde el altar. Durante siglos, la religión ha prometido protección contra las fuerzas del mal. Pero algunas historias sugieren algo mucho más perturbador, que el verdadero terror podría haber estado allí desde el principio, oculto entre las sombras de la fe. La religión ha acompañado a la humanidad durante miles de años. Ha inspirado esperanza, consuelo y fe en momentos de desesperación. Pero también ha sido el origen de algunas de las historias más perturbadoras jamás contadas, relatos de apariciones imposibles, voces escuchadas en lugares sagrados e incluso, personas que afirmaban haber visto ángeles, pero cuya descripción estaba muy lejos de las imágenes que conocemos. Y quizás lo más inquietante de todo es que muchas de estas historias no provienen de leyendas modernas, sino de antiguos textos religiosos y testimonios que han sobrevivido durante siglos. Una historia que plantea una pregunta incómoda. ¿Y si algunas de las entidades que creemos comprender son mucho más aterradoras de lo que imaginamos? El libro de Ezequiel. Para encontrar una de las descripciones más inquietantes de seres celestiales, tenemos que regresar al siglo VI, aproximadamente entre el 593 y el 571 a.C. Ezequiel fue un sacerdote y profeta hebreo que vivió durante el exilio en Babilonia. Sin embargo, lo que lo hizo famoso no fueron sus profecías, sino una visión que aseguró haber presenciado. Una visión tan extraña que incluso hoy sigue desconcertando a historiadores, teólogos y creyentes. Según su relato, los cielos se abrieron ante él. Y lo que apareció no se parecía en nada a los ángeles que solemos imaginar. No había túnicas blancas. No había suaves alas de plumas. Lo que Ezequiel describió fue algo mucho más extraño, y mucho más aterrador. Los querubines, a menudo son mencionadas en el propio libro. Según la religión, son los seres celestiales de más alto rango asociado con la majestad, la santidad y el trono de Dios. Cuando mencionamos a los querubines, pensamos en infantes con alas y una túnica blanca que cubre su cuerpo. Pero nada podría estar más lejos de la realidad. Son descritos como seres semejantes a los humanos. Cada uno tenía 4 rostros: hombre, león, buey y águila. Tenían 4 alas. Sus piernas eran rectas y sus pies parecían pezuñas brillantes. Debajo de las alas tenían manos humanas. Se movían sin girar, y, junto a ellas había ruedas cubiertas de ojos. Las ruedas eran altas y espantosas, estaban llenas de ojos alrededor. Además, Ezequiel describe fuego, relámpagos y un resplandor intenso alrededor de estas criaturas. Imagina por un momento que estás solo. El cielo se oscurece. Un viento violento comienza a rodearte. Entonces aparece una nube envuelta en fuego. Y desde su interior emergen criaturas imposibles de describir. Seres con múltiples rostros. Alas que producen un estruendo ensordecedor. Ruedas gigantes cubiertas de ojos que parecen observarlo todo. No puedes comprender lo que estás viendo. No sabes si debes correr, esconderte o caer de rodillas. Y quizá ese sea el detalle más perturbador de toda la historia. Porque Ezequiel no describió demonios. No describió monstruos. Describió seres que provenían de la presencia de Dios. Tal vez por eso, cada vez que una entidad celestial aparecía ante los seres humanos en las escrituras, las primeras palabras que pronunciaba eran siempre las mismas. No temas. Como si supieran perfectamente el terror que provocaba contemplarlos. Ezequiel no terminan con criaturas cubiertas de ojos y ruedas imposibles. Años después, el profeta describió algo aún más inquietante. Una visión sobre el destino de Jerusalén. En ella, varios seres descendían con armas en sus manos, preparados para cumplir una orden divina. No eran demonios. No eran invasores extranjeros. Según el relato de Ezequiel, eran enviados del propio juicio de Dios. Primero apareció un hombre vestido de lino, encargado de recorrer la ciudad y marcar en la frente a quienes aún conservaban la justicia. Después llegaron 6 seres armados. Su misión era simple: atravesar Jerusalén y castigar a los culpables. Ancianos, jóvenes, hombres y mujeres caerían bajo el juicio anunciado por la visión. Al contemplar la escena, Ezequiel se derrumba y suplica misericordia. Pero la respuesta que recibe es escalofriante. La maldad del pueblo es demasiado grande. Y el juicio continuará. Y tal vez ese sea el aspecto más perturbador de toda la visión. Los responsables de la destrucción no eran demonios. No actuaban por odio. Y mucho menos se habían rebelado contra Dios. Era todo lo contrario.
cumplían exactamente la misión que les había sido encomendada. Ezequiel observó cómo el juicio descendía sobre Jerusalén y sin pensar pidió que se detuviera. Pero la respuesta fue un silencio total, porque en aquella visión, el terror no provenía de un demonio. Provenía del cielo. Y tal vez esa sea la razón por la que las visiones de Ezequiel siguen resultando tan inquietantes más de 2000 años después. La caída de Lucifer. Antes de entrar de lleno con esto, es importante aclarar que la Biblia nunca narra explícitamente la caída de Lucifer como un evento, está más bien construido a partir de diversos pasajes de distintos libros, interpretados y combinados a lo largo de los siglos. Entre todas las historias relacionadas con el cielo, hay una que ha sobrevivido durante siglos: la caída de Lucifer. Su nombre es conocido incluso por personas que nunca han leído la Biblia. Lo asociamos con la oscuridad, la tentación y el mal. Pero según la tradición cristiana, su historia comenzó de una forma muy diferente. Antes de convertirse en el adversario de Dios, Lucifer era descrito como un ser de gran belleza y esplendor, una criatura privilegiada, alguien que habitaba entre las huestes celestiales. Sin embargo, algo cambió. Con el tiempo, el orgullo comenzó a crecer dentro de él. Ya no le bastaba con ocupar el lugar que le había sido otorgado. Quería más. Quería elevarse por encima de los demás. Quería ser igual a Dios. Y fue entonces cuando comenzó la rebelión. La tradición cuenta que Lucifer convenció a otros seres celestiales para seguirlo. Una insurrección que, según el relato, terminó desencadenando una guerra en el cielo. Un conflicto tan grande que incluso hoy continúa inspirando pinturas, libros y leyendas. Finalmente, la rebelión fue derrotada. Lucifer y sus seguidores fueron expulsados, desterrados de la presencia divina, y aquel ser asociado a la luz terminó convirtiéndose en el símbolo de la caída y la corrupción. Pero quizás lo más inquietante de esta historia no sea la guerra celestial, ni la expulsión, ni siquiera el castigo. Quizás lo más perturbador sea la razón. Porque, según la tradición, Lucifer no cayó por falta de poder, no cayó porque fuera débil, no cayó porque alguien lo engañara. Cayó porque creyó que podía ocupar un lugar que no le correspondía. Y desde entonces, su historia se ha convertido en una advertencia que ha atravesado generaciones. La historia de cómo incluso el más brillante de los seres puede terminar consumido por su propio orgullo. Pero Lucifer no es el único ser celestial asociado con una rebelión. Siglos antes de que la historia del ángel caído se popularizara, antiguos textos judíos hablaban de otro grupo de entidades que descendieron a la tierra, compartieron conocimientos prohibidos con la humanidad y cambiaron para siempre el destino del mundo. Su origen se encuentra en el llamado Libro de Enoc, un antiguo texto judío que, aunque no forma parte de la mayoría de las Biblias modernas, influyó profundamente en las creencias de la antigüedad. Según este relato, hubo una época en la que ciertos seres celestiales observaban a la humanidad desde las alturas. Eran conocidos como los vigilantes. Su misión era observar, vigilar y mantener el orden, pero algo salió mal. Con el paso del tiempo, algunos de ellos comenzaron a sentir fascinación por el mundo de los hombres. Y finalmente tomaron una decisión que cambiaría todo: descender a la tierra. El texto afirma que 200 vigilantes abandonaron su lugar en el cielo y descendieron sobre una montaña. Ahí hicieron un juramento. Ninguno daría marcha atrás, ninguno abandonaría a los demás y juntos desobedecerían la voluntad divina. Su líder era un ser llamado Semjaza, pero entre todos ellos había uno cuyo nombre sería recordado durante siglos: Azazel. Según el relato, Azazel enseñó a los seres humanos conocimientos que nunca debieron recibir. Mostró cómo fabricar espadas y armas de guerra, enseñó el uso de metales y reveló secretos que, según el texto, estaban reservados para los cielos. Pero eso no fue todo. Los vigilantes también compartieron conocimientos ocultos, prácticas prohibidas y misterios que los humanos jamás habían conocido. Poco a poco, el mundo comenzó a corromperse. La violencia aumentó, la maldad se extendió y la humanidad se alejó cada vez más del camino que le había sido destinado. El libro de Enoc afirma que los vigilantes tuvieron descendencia con mujeres humanas. Y de esa unión nacieron los Nefilim, gigantes descritos como seres poderosos y aterradores, cuya existencia habría llevado al mundo al borde del caos. La tierra se llenó de violencia, sufrimiento y sangre. Y según el relato, los gritos de la humanidad llegaron hasta el cielo. En ese momento llegó el juicio. Dios ordenó que los vigilantes deberían ser castigados. Azazel fue encadenado y arrojado a la oscuridad, mientras que los demás fueron capturados y condenados a contemplar la destrucción de todo aquello que habían creado, y los Nefilim desaparecieron de la tierra. Lo más perturbador de esta historia es la idea que se esconde detrás de ella.
Porque, mientras Lucifer buscaba el trono, la historia de los vigilantes habla de algo diferente. Habla de seres celestiales que descendieron al mundo de los hombres y compartieron conocimientos prohibidos y cambiaron por completo el destino de la humanidad. Y aunque hayan pasado miles de años desde que estas palabras fueron escritas, una pregunta sigue inquietando a quienes conocen esta historia. ¿Qué fue exactamente lo que enseñó Azazel que mereció un castigo tan severo? Y más importante aún, ¿por qué aquellos conocimientos estaban prohibidos desde el principio? El Apocalipsis. Las visiones de Ezequiel nos mostraron criaturas imposibles. La caída de Lucifer nos habló de la rebelión en el cielo. Y los vigilantes nos advirtieron sobre el peligro del conocimiento prohibido. Todo nos lleva a un mismo lugar. El Apocalipsis es la última gran visión de la Biblia. Según la tradición cristiana, fue escrita por Juan mientras se encontraba exiliado en la isla de Patmos. Ahí, según su relato, recibió una revelación sobre el destino final del mundo. Lo que vio no fue una simple profecía. Fue una sucesión de imágenes tan extrañas y aterradoras que han desconcertado a creyentes, historiadores y teólogos durante casi 2000 años. En dicho pasaje, Juan describe un cielo abierto, tronos rodeados de fuego, criaturas cubiertas de ojos que no dejan de observar y seres que proclaman alabanzas día y noche. En medio de aquella visión aparece un rollo sellado con 7 sellos en la mano derecha de Dios. Solo Jesucristo es considerado digno de abrir los sellos y revelar su contenido. Cuando el primer sello es abierto, comienza el juicio y con él llegan los 4 jinetes. Conquista, guerra, hambre y muerte. Figuras que cabalgan sobre la tierra anunciando desgracias para la humanidad. A medida que los sellos continúan rompiéndose, el mundo parece desmoronarse. La tierra tiembla y el sol se oscurece. La luna adquiere el color de la sangre y las estrellas caen del cielo. Y los hombres buscan refugio mientras contemplan cómo todo aquello que consideraban eterno comienza a desaparecer. Después llegan las trompetas y nuevas calamidades. Fuego, oscuridad y destrucción. Y criaturas tan extrañas que incluso hoy resulta difícil imaginar su apariencia. El momento más aterrador llega cuando aparecen las bestias. Seres asociados al engaño, al poder y a la corrupción. Entidades que se alzan contra Dios en lo que se presenta como el conflicto final entre el bien y el mal. Es entonces cuando la historia alcanza su punto decisivo. La última batalla. El enfrentamiento definitivo. Lo más perturbador del Apocalipsis no son sus criaturas, ni sus catástrofes y ni siquiera el fin de los tiempos. Lo verdaderamente inquietante es la sensación que transmite. La idea de que la humanidad observa acontecimientos que superan por completo su comprensión. Y que al igual que ocurrió con Ezequiel siglos antes, quienes presenciaron estas visiones intentaron describir algo que parecía imposible de expresar con palabras. Tal vez por eso el Apocalipsis sigue fascinándonos después de casi 2000 años. Porque más que una historia sobre el fin del mundo, es una mirada a lo desconocido, a aquello que existe más allá de nuestra comprensión, y a la posibilidad de que algún día las visiones más aterradoras de las antiguas escrituras puedan convertirse en realidad. Pero la idea del fin del mundo no pertenece únicamente al cristianismo. Miles de kilómetros al norte, entre los antiguos pueblos escandinavos, existía una profecía igualmente aterradora, el Ragnarok, que se traduce como destino de los dioses. Según la mitología nórdica, antes del fin llegaría un largo invierno conocido como Fimbulvetr. Las guerras consumirían a la humanidad, los lazos familiares se romperían y el caos se extendería por el mundo. Entonces los monstruos que habían permanecido encadenados durante siglos serían liberados. El lobo Fenrir rompería sus cadenas, la serpiente Jormungandr emergería de las profundidades del océano y los gigantes marcharían hacia la batalla final. El mundo entero sería consumido por el fuego antes de hundirse en las aguas. Pero, al igual que ocurre en muchas otras tradiciones, el final no sería el verdadero final. Después de la destrucción surgiría un nuevo mundo. Uno renovado. Como si la muerte del universo fuera simplemente el comienzo de otra historia. Civilizaciones separadas por océanos, idiomas y siglos de distancia imaginaron algo parecido. Un día en que el mundo terminaría. La pregunta es ¿por qué? Quizá el verdadero terror de estos relatos no sea lo que describen, sino que quienes los escribieron estaban convencidos de haber visto la verdad. Espero que les haya gustado el video. Fue un video muy interesante y entretenido de hacer. Me gustaría saber ustedes qué opinan de los temas tocados en este video.
Déjenmelo saber en los comentarios. Sin nada más que decir, nos vemos hasta la próxima. Adiós.